proceso de salvación completo y que los decretos que había contra nosotros por las leyes que habíamos desobedecido y por las leyes humanas que nos habían impuesto, que no tenían ninguna validez, todo eso había sido eliminado y se habían despojado a todas esas autoridades y nos queda solamente como autoridad sobre nosotros Yeshua mismo, en forma directa o a través de las personas que él delega, con el poder del Espíritu y sobre Yeshua el Padre, y a través de Yeshua el Padre. Entonces son nuestras autoridades directas. No hay como autoridades, no existen instituciones religiosas creadas por los seres humanos, ni reglas religiosas creadas por los seres humanos, ni rituales ni ceremoniales creados por los seres humanos. Todos quedaron despojados de autoridad sobre nosotros. Y ahora en el versículo 18 en adelante tenemos la quinta parte y habla de la falsa religiosidad. No sabíamos que Colosenses hablaba de falsa religiosidad y de religiosidad. Dice, nadie los prive de su premio aparentando humildad. Entonces nosotros sabemos que cuando una persona practica religiosidad, ritos, rezos, ceremonias, como algo pues que es de valor delante del Señor para nuestra salvación, presenta o muestra una actitud humilde. Entonces aquí nos están hablando que esa es una manera como nos están privando de nuestro premio, como están evitando que nosotros alcancemos nuestro premio, trayéndonos una imitación, una apariencia de humildad y de culto. Esa palabra culto ahí significa en griego servicio religioso. Entonces hay una cantidad de servicios religiosos establecidos en distintos libros. Entonces, por ejemplo, existe un misal o existe, yo no sé si habrá también otros libros de culto en otros credos cristianos. Existe un sidur de lo que se debe rezar y en el orden que se debe hacer, tanto en el culto congregacional como en el culto privado, en el culto personal. Y dice que también le rinden un culto a los ángeles, a los ángeles. Entonces está todo este movimiento de la angelología, de las diferentes categorías de ángeles y que podemos llamar, pedir a la ayuda de los ángeles. Otros incluso llegan a decir que los ángeles no tienen voluntad y como están puestos por el Eterno para ayudarnos, para colaborarnos, nosotros simplemente les podemos dar órdenes y decirle a los ángeles, haga esto, haga tal cosa, vaya a tal parte, no haga tal otra cosa, haga esto con tal persona, haga esto conmigo. Y entonces aquí este maestro dice que los que hacen todas esas cosas se están entrometiendo en lo que no han visto y están vanamente hinchados por su propia mente carnal. Entonces, si lo han visto es en visiones que les ha mostrado el mundo de las tinieblas
pero que no son visiones ni son revelaciones del mundo espiritual de la luz. Y dice, y que se pegan, que se agarran de todas estas cosas y no se agarran de la cabeza, que es Mashiach, en virtud de quien todo el cuerpo, nutriéndose y uniéndose por las coyunturas y ligamentos, crece con el crecimiento que da Dios. Y dice que la única manera de que una congregación crezca, es la única manera de que cada persona crezca, de que cada familia crezca, es agarrándose de Yeshua, que es la cabeza. Y que de esa manera el cuerpo se va nutriendo. ¿Por qué? Porque nos vamos llenando del espíritu que hay en Mashiach. ¿Y cuál es el espíritu que hay en Mashiach? El Ruach Kodesh, el espíritu del Padre. Y dice que por causa de él, el cuerpo se va nutriendo, se va uniendo por todas las coyunturas y ligamentos y crece con el crecimiento que da el oro. Si hemos muerto con Mashiach en cuanto a los rudimentos del mundo, o sea, todo ese tipo de cosas, de rituales, de tradiciones, de cultos a los ángeles, de ceremonias, de religiones, de religiosidad, de autoridades religiosas y de todas las reglas que esas autoridades religiosas colocan y todo eso, eso ya no tiene nada que ver con nosotros. Y Mashiach destruyó todo eso también en el madero, porque como si viviéramos en el mundo, nos sometemos a preceptos como no maneje, no guste, no toque, en conformidad a mandamientos y doctrinas de hombres, cosas que todas se destruyen con el uso. Entonces, ¿por qué vamos a estar siguiendo esos mandamientos? De que se lave las manos, de que no se las lave, de que se las lave tantas veces, que por la mañana, que a tal hora sí, que a tal hora no, que con una vasija de tal forma, en un lugar de tal manera, haciendo tales rezos, haciendo tales oraciones, todo eso, y no manejes, no gustes, no toques, es porque hay una cantidad de prohibiciones, que no se puede tocar algo que ya tocó un gentil, que no se puede tomar donde tomó un gentil, que no se puede comprar lo que producen los gentiles y uno usarlo como ropa, y todos somos gentiles. Y todo Israel está gentilizado, todo Israel está en medio de todos los gentiles, entonces no sabemos cómo son esas cosas. Entonces dice que si ya nosotros con Mashiach hemos muerto a todas esas cosas y nuestra única autoridad es Mashiach, ¿por qué tenemos esa cantidad de reglas? De que no compre ropa en tal parte, de que no le compre a tales personas, de que si compra tales implementos, tales utensilios, les tiene que hacer mikveh, los tiene que purificar o los tiene que pasar por el fuego, bueno, según el caso, y todo este tipo de cosas. Dice cuando todo eso se destruye con el uso, o sea, esas son cosas que son temporales y que usándolas, si son de algún metal o si son de barro, de lo que sea, se van a quebrar, se van a apachurrar, bueno, algo va a pasar con esas cosas y todo eso se va a acabar. Tales cosas tienen a la verdad cierta reputación de sabiduría en culto voluntario, en humildad y en duro trato del cuerpo, pero no tienen valor alguno contra los apetitos de la carne. Entonces, pareciera que eso tuviera mucho valor, mucha inteligencia, mucha sabiduría, las personas que dan esas instrucciones de cómo se debe hacer todo ese tipo de detalles en los rituales. Y es un culto voluntario, es como que las personas humildemente se sujetan a todos esos principios y a todas esas instrucciones, y es un duro trato.
porque es un yugo pesado para llevar, y también hay muchas cosas que se recomiendan en cuanto al cuerpo, que no coma esto, que no coma lo otro, que coma a tal hora, que coma así, que coma asado, en una cantidad de cosas y una cantidad de limitaciones y de ayunos y de exigencias y de reglas y de sacrificios. Y dice, eso no tiene valor alguno contra los apetitos de la carne. O sea, el ser humano sigue con codicia, sigue con avaricia, sigue con lujuria, sigue con inmoralidad sexual en su mente o hasta en su cuerpo. ¿Y quién le controla eso? Toda esa cantidad de reglas externas y todos esos rituales no dan una sanidad de conciencia, ni una limpieza de conciencia, ni ayudan a controlar los apetitos humanos. Entonces dice, ¿eso para qué? Cuando la verdadera religión, el verdadero culto religioso, la verdadera humildad, el verdadero servicio religioso debería ser ese dominio propio de todo el manejo de los desórdenes emocionales, mentales, físicos. Entonces vamos en el capítulo 3, nos van a hacer más énfasis en la unión que tenemos que tener con Yeshua en esta edad presente, para que pueda tener esa unión una continuidad para la eternidad. Si pues hemos resucitado con el Mashiach, tenemos que buscar las cosas de arriba. Entonces nosotros tenemos que estar buscando otras cosas, buscando una guía, una inspiración, una fortaleza del Ruach HaKodesh, viviendo no solamente con nosotros y en medio de nosotros, sino dentro de nosotros, dentro de nosotros. Entonces hay que buscar las cosas de arriba. ¿Cuál es la cosa de arriba que nosotros necesitamos indispensablemente para que haya un dominio propio, para que haya amor, para que haya fe, para que haya shalom, para que haya gozo, para que haya discernimiento, entendimiento, sabiduría? El Ruach HaKodesh, donde está Yeshua sentado a la diestra de Eloa. Pongan pues la mira en las cosas de arriba, no en las de la tierra. Entonces, pues sí, se debe tener una limpieza, un aseo, se deben tener unas precauciones como asunto meramente de salud. Pero eso, y pues porque también es una manera de dar testimonio a las personas. Eso es un mal testimonio como creyente y teniendo la posibilidad de vivir más o menos en cierto orden y con un aseo, por estar relajado y no entenderse con esas cosas físicas, entonces vivir en desorden, en mugre y todo este tipo de cosas, pero no es porque eso en sí mismo sea algo que se necesita para la salvación como un requisito indispensable. Dice mucho de nosotros y de nuestra condición espiritual y de nuestra actitud en cuanto a la responsabilidad que tenemos con nosotros mismos, pero no hay que hacerlo como porque sea un requisito para poder ser salvo, porque habéis muerto y vuestra vida está escondida con Mashiach en Dios. Entonces nuestra vida no está en esas cosas, y mucho menos nuestra vida espiritual, nuestra vida eterna. Nuestra vida eterna está con Mashiach escondida en el Padre. Cuando Mashiach, vuestra vida, se manifieste, vosotros también seréis manifestados con él en gloria. Entonces aquí está hablando que si nos pegamos a
a esas cosas que están arriba y que están escondidas en Yeshua, que es el Ruach Kodesh y que es el que da todas esas cualidades de la persona. Cuando Yeshua se manifieste, Él que es nuestra vida, entonces también nos va a manifestar a nosotros, porque cuando Él se manifieste nos va a resucitar. Y entonces nosotros vamos a ser manifestados en gloria. Luego nos habla de que el comportamiento que nosotros debemos tener debe ser un resultado de esa guía que recibimos por estar unidos a Yeshua y por ese ejemplo que recibimos de él. Nuestro comportamiento, nuestras prácticas, nuestras rutinas, nuestra forma de hablar, de vestir, todo eso no debe ser solamente por una cantidad de reglas humanas establecidas por las personas de acuerdo a sus caprichos y de acuerdo a sus planteamientos y pretensiones, sino que debe ser un resultado de tener esa familiaridad con Yeshua. Dice, hagan morir lo terrenal en ustedes. Entonces, ¿cuál es el servicio religioso que nosotros tenemos que tener? El dominio propio, para que muera lo terrenal en nosotros. ¿Y qué es lo que tiene que morir? Fornicación, impureza, pasiones desordenadas, malos deseos, avaricia, que es idolatría. Entonces nos está diciendo que todos estos pecados son idolatría también. Dice, cosas por las cuales la ira de Dios viene sobre los hijos de desobediencia. Entonces nosotros estamos en este momento no porque ya haya habido una ira sobre nosotros, sino todo lo contrario, porque ha habido una misericordia con nosotros. Entonces hemos entrado en un compromiso, en un pacto de tener una vida nueva, una vida diferente. Y no necesitamos que sea a base de amenazas, de iras, de ira de parte de Dios para nosotros entrar en obediencia. Dice, porque la ira de Él viene sobre los hijos de desobediencia. Ahí tiene, estaba escuchando una enseñanza que me compartió David, donde este señor que está explicando ahí una temática, dice que no se puede traducir ira, que porque a Dios no le da ira, que tampoco se puede traducir maldición, porque Dios no maldice, y tampoco se puede traducir juicio, porque Dios no trae juicio de condenación o juicio de ira sobre las personas. Y pues me llama la atención porque es una persona con una inteligencia muy brillante, porque tiene un conocimiento con una habilidad y con una fluidez del hebreo como si fuera un judío nativo, incluso más, porque pues un judío nativo lo habla, pero como a tener un conocimiento lingüístico como tal del idioma, porque se pone a estudiar todos los significados y usos de la lengua, no es así. Y en cambio esta persona, además de que lo puede hablar con fluidez y lo entiende y lo oye todo y lo escribe con mucha agilidad y todo esto, tiene un estudio lingüístico sobre esa lengua y conoce las raíces, las conjugaciones y los significados de distintas palabras. Y que venga a decir este tipo de cosas que descuadran completamente de todo el texto bíblico, y lo habla. Yo creo que el próximo chaval lo vamos a tratar un poquito, vamos a mirar, yo no sé si miramos un pedacito del video, del audio,
y empezamos a dar unas explicaciones o les dejamos el audio y tomo de ahí algunos elementos y los aclaramos. Bueno, y dice, cosas por las cuales la ira de Dios viene sobre los hijos de desobediencia. Entonces, sí hay un castigo, sí hay una maldición, sí hay una condenación, sí hay una disciplina, sí hay una reprensión que el Señor aplica. Yeshua también habla de que el castigo será más duro para esta generación, hablando de esos autoridades delante de las cuales él dio el testimonio del Padre y lo rechazaron. Y él dice, en el mundo venidero será más suave el castigo para Sodoma y Gomorra y para la reina de Saba y para todas esas otras pueblos o personas que solamente porque vieron el poder de Dios en el pueblo de Israel, entendieron que Dios era el que estaba actuando con ellos y lo reconocieron y lo aceptaron y lo valoraron, lo apreciaron, le obedecieron. Dice, y en cambio estas personas están ante el mensajero personal, el mensajero directo de Dios, el mensajero mismo, a través del cual se expresa la plenitud de la divinidad, y lo han rechazado de esa manera tan violenta, tan agresiva, con tanto odio. Dice que va a ser más suave el castigo para esas otras ciudades o personas que fueron destruidas en un momento dado, que para estas autoridades que rechazaron ese mensajero tan directo y tan pleno que les fue enviado. Entonces, sí castiga, el Eterno sí castiga, el Eterno sí derrama juicios y sí ejerce unos efectos de ira sobre los desobedientes. Dice, en las cuales vosotros también anduvisteis en otro tiempo cuando vivíais en ellas. O sea, en todas esas idolatrías, en todas esas desobediencias, en todos esos elementos que él acabó de mencionar, nosotros andábamos en todo eso: fornicación, impureza, pasiones desordenadas, malos deseos, avaricia, codicia, lascivia, y todo eso es idolatría. Pero ahora dejen también ustedes todas estas otras cosas. Entonces dice, hay otras cosas más que también tenemos que dejar. Entonces ya no andamos en todos esos pecados así grandes, muy de un peso negativo muy fuerte. Y hay otros pecados que podríamos considerar que no tienen un peso negativo tan fuerte, un peso de infracción, pero que todavía seguimos en esos que no nos parecen tan graves, y que también esos los tenemos que dejar, aún esos comportamientos indebidos que podríamos considerar pequeños: ira, enojo, maldad, blasfemias, palabras deshonestas de nuestra boca. Palabras deshonestas de nuestra boca son mentiras, son insultos, el vocabulario feo que la gente acostumbra, hablar mal de otra persona, engañar con la manipulación de las ideas, con las personas en los negocios o en cualquier otra situación. Y especificando de manera particular lo de la forma de hablar, dice, no mientan los unos a los otros, habiéndose despojado del viejo hombre con sus hechos y revestido del nuevo, el cual, conforme a la imagen del que lo creó, se va renovando hasta el conocimiento pleno. Entonces dice que aquí, al ir puliendo esa actitud, al ir puliendo ese comportamiento, más que todo controlando
la forma de hablar, las expresiones que usamos, la forma y la sinceridad, la honestidad con la que nos desenvolvemos en todos los aspectos, en las relaciones los unos con los otros y consigo mismo, dice que esto va dando un crecimiento y va dando una renovación hasta llegar al conocimiento pleno. Pues él está refiriéndose acá es al conocimiento espiritual, porque en toda esta carta nos ha estado hablando de tener conocimiento, de tener sabiduría espiritual, que hay un conocimiento, que hay una sabiduría que no es espiritual y otra que sí. Y dice que todas estas cosas no son solamente para los griegos o para los judíos. No, dice, no hay griego ni judío, o sea, aquí no hay una diferenciación, que el griego debe hacer esto y el judío debe hacer esto otro, que el de la congregación de Yeshua debe hacer esto otro y el gentil debe hacer esto otro, porque griego se puede considerar tanto el gentil como el judío gentilizado, que se impregnó de la cultura griega, que se helenizó. Entonces aquí lo precisa con el otro aspecto físico: circuncisión ni incircuncisión, bárbaro ni escita, siervo ni libre, sino que Yeshua es todo en todos. Entonces, cualquiera que sea nuestra condición, no es lo importante. Eso no es lo válido. Y no, yo no puedo coger un montón de costumbres y tradiciones judías y decir que eso es lo que salva y que el griego las tiene que seguir o el gentil las tiene que seguir, o una cantidad de tradiciones, de costumbres, de religión, de religiosidad, de reglas religiosas, de ceremonias, de rituales gentiles y decir que el judío las tiene que seguir, que porque haciendo ese tipo de prácticas es que se tiene la salvación. Aquí nos están diciendo que no son una cantidad de costumbres y tradiciones religiosas, ni de los unos ni de los otros, ni de los circuncisos ni de los incircuncisos, ni de los judíos ni de los griegos, ni de los bárbaros. Bárbaros son los campesinos, los escitas o de la condición socioeconómica, siervos o libres. Dice que no, que lo que nos lleva a una santificación, lo que nos lleva a una altura espiritual y a tener ese conocimiento espiritual y esa sabiduría espiritual es que Yeshua sea el todo en mí y en cada uno de las personas. Cada persona debe estar pensando que Yeshua es el todo en ella y pensando también que Yeshua es el todo en los otros, en cada uno de los otros. ¿Y cómo puede ser Yeshua el todo en mí o en los otros? A través del Ruach Kodesh, porque eso fue lo que él dijo: yo les voy a dejar el Ruach que esté con ustedes, él les va a ir recordando todas las cosas, les va a estar enseñando y los va a estar guiando a toda verdad. Entonces, ¿dónde debemos buscar ese dominio propio, ese amor, esa sabiduría? En que esa plenitud que está escondida en Yeshua, que está sentado allá al lado de la majestad en las alturas, sea el que nos llene. Y dice el versículo 12: vístanse pues como escogidos de Eloa. Entonces, nosotros tenemos que tener una vestidura, una vestimenta. Entonces, esa vestimenta no es o túnica o pantalones. Nosotros tenemos movimientos religiosos que exigen que las personas se tienen que vestir de túnica como parte de la santidad, como parte de la salvación, que no se pueden vestir de pantalones, pues los hombres inclusive, que tienen que ser de cabello largo, porque ellos tienen la idea de que Yeshua era de cabello largo, y no se pueden peluquear, ni se pueden cortar la barba.
tienen que ser de cabello largo y de barba larga. Y bueno, muchos detalles así. Y entonces se considera que esas son vestiduras santas. O también en el judaísmo, por ejemplo, se considera que son vestiduras santas tener kipá y tener talit. Bueno, y entonces aquí nos dicen que no son esas las vestiduras que santifican, pues todas esas vestiduras físicas que apuntan a una institución religiosa. En el catolicismo también eso es muy común. Bueno, era más común antes, que si se buscaba santidad, entonces aún las personas particulares, los que no eran clérigos, los que no eran religiosos, los que no eran monjes, también hacían unos compromisos de usar unas vestimentas de la congregación de las hijas de María o de la congregación de los franciscanos o de la congregación de los tolentinos o de lo que fuera. Y las personas consideraban que eso era santidad, y los que dedicaban a la vida religiosa, en la vida religiosa tenían que tener unas vestimentas, unos uniformes especiales según el grupo al que pertenecieran. Y pues se consideraba que todas esas vestimentas eran santas y que la persona pues hacía unos votos y la revestían, o también cuando se van a hacer las ceremonias, cuando se va a hacer bautismos, o cuando se va a hacer misa, Eucaristía, o bueno, o en el judaísmo también, todo eso es igual, ¿no? Tener todo eso, y se considera que esas vestimentas son las que santifican y son santas también en sí mismas y son las que dan la salvación. Aquí nos dicen que no. El versículo 12 nos dicen, vístanse como escogidos de Eloa. ¿Y cómo se viste un escogido de Eloa? Pues en cuanto a lo físico, se viste con respeto, con recato, de una forma más o menos como clásica, tradicional, no innovando y modas y modas y modas, y mucho menos pues cuando son modas que son un poquito sensuales o representan tendencias que son anti la voluntad, contra la voluntad del Eterno, contra su palabra, contra sus instrucciones, y, en lo físico. Y el vestido principal, pues es el vestido espiritual. Y el vestido espiritual es el que ya acabamos de mencionar, que aún hasta esas desobediencias que podríamos considerar pequeñas, también tenemos que ser muy celosos en sacarlas de nuestra vida, de nuestros comportamientos, enojo, mala actitud, malas intenciones, ira, palabras deshonestas, mentiras, todo esto. Y pues se espera que al haber recibido a Yeshua, con mucho mayor razón, habrán salido de nuestra vida desobediencias mucho más graves, como las que nos mencionaba al inicio: fornicación, impureza, pasiones desordenadas, malos deseos, avaricia, que es idolatría. Entonces, vestidos pues como escogidos de Eloa, santos y amados de entrañable misericordia. Entonces, mire lo que también trae este vestido. Entonces, este vestido, además de traer la eliminación de todas esas desobediencias grandes y pequeñas, y traer la obediencia, también trae una actitud que debe salir desde adentro, una actitud entrañable, que no debe estar solamente en lo exterior como una apariencia, sino que debe salir desde adentro, desde las entrañas. ¿Y qué debe verse en ese vestido? Debe verse misericordia, benignidad, humildad, mansedumbre, paciencia,
soportándose los unos a los otros, perdonándose los unos a los otros si alguno tuviera queja contra el otro, de la manera que Mashiach nos perdonó, así también hacerlo nosotros. Entonces, esa vestidura es el comportamiento, es la actitud que debe venir desde adentro, desde lo más entrañable, desde lo más profundo de sí. Debe ser parte de nuestro modo de ser, de nuestra esencia. Y sobre todas estas cosas, vestidos de amor, que es el vínculo perfecto. Entonces es como el vestido exterior, como el saco, que cubre todas las otras vestimentas, todas las otras prendas, y que las adorna y que hace como que pueda entrar en contacto o en un compartir social, espiritual con todas las otras personas. Ese saco o esa prenda superior, exterior, que cubre todas las otras, el amor, que hace que se pueda producir el vínculo perfecto. Y de esta manera, el Shalom de Eloa gobierne vuestros corazones, a la que asimismo fuisteis llamados en un solo cuerpo, y ser agradecidos. Entonces, debe haber entre todos nosotros, partiendo del interior de cada uno, paz, Shalom de Eloa, gobernando nuestro corazón, para poder estar en un solo cuerpo, porque si no hay dentro de nosotros, como parte de nuestra propia manera de ser interior, Shalom, va a ser muy difícil que estemos integrados en el cuerpo, de manera que en todo el cuerpo también haya Shalom. Y además, ser agradecidos con Dios primeramente. Hay que estar dando acciones de gracias expresiones y en los hechos, acciones de gracias y acciones de gracias, agradecimiento también los unos con los otros. Entonces debemos tratarnos los unos a los otros con actitudes de agradecimiento, reconociendo las cosas de ayuda, de apoyo, de respaldo, de compañerismo que hacen las otras personas, los unos por los otros. Y pues agradeciendo por esas personas a Dios, y agradeciendo a Dios también por lo que Él hace por las otras personas y por nosotros, y por lo que hace a través de las personas a favor de nosotros. Y la palabra de Mashiach more en abundancia en nosotros. Entonces, ¿cuál es la palabra de Mashiach? La palabra de Mashiach es esta Biblia, porque Él es la palabra de Eloa, Él es el Dabar de Eloa. El Dabar de Eloa, ¿dónde está? Está aquí escrito, el verbo de Eloa. ¿Y cómo debe estar ese verbo de Eloa entre nosotros? En Yeshua está presente en plenitud, porque esa es la manera como se manifiesta la divinidad. La palabra, la expresión palabra de Dios o palabra de Mashiach es una forma en hebreo de decir el Espíritu de Dios. Entonces, cuando se dice que la palabra de Mashiach, el verbo de Mashiach, ¿y cuál es el verbo de Mashiach? ¿Cuál es el dabar de Mashiach? Es el Espíritu de Dios que está en él, que también mora en nosotros en abundancia, enseñándonos y exhortándonos unos a otros con sabiduría. ¿Con cuál sabiduría? Con sabiduría espiritual. Entonces nosotros no nos tenemos que estar exhortando o ayudándonos a corregir o ayudándonos a aprender nuestros comportamientos y nuestra actitud y todo el trato que debemos tener los unos con los otros, y el compañerismo no es a base de rituales, que nos lavamos así y asá, que hacemos esto y lo otro, que tenemos este ceder para las celebraciones religiosas, y siempre es como una misma guía en todas las situaciones, en todos los momentos y para todas las personas.
nos dice que todo se debe hacer decentemente y con orden, pero eso no se debe poner como un dogma, como un dogma. Las reglas que en un momento dado hay. En un momento dado, pues hacemos el Shabbat de una manera, en otro momento lo hacemos de otra, en un momento dado en una fiesta hacemos unas cosas y en esa misma fiesta, al año siguiente o en otra oportunidad en que se presente, hacemos otra cosa, hacemos las cosas de otra manera, pero siempre que las hagamos decentemente y con orden. No debe haber un dogma, como quien dice, para celebrar Shabbat, primero se tiene que rezar tal cosa y se pone un dogma. Y luego de que se rece tal cosa, se tiene que cantar tal otra y se vuelve como un dogma, como una regla absoluta. De manera que las personas llegan a un momento a creer que es que si no se hace así, es pecado, que es que si no se hace así, está desobedeciendo unas autoridades y peor aún, la persona piensa que está desobedeciendo a Dios y que está ofendiendo a Dios. Entonces, sí tiene que haber un orden, sí se tiene que hacer todo con una decencia, pero no tienen que ser las cosas siempre rígidas y de una manera absolutista. Nosotros tenemos en este momento que en la Iglesia Católica hay una pelea violenta, porque este líder que hay ahorita, Francisco, ha hecho unos cambios con el ritual de la misa. Entonces, la misa antiguamente tenía unas reglas y se tenía que hacer en latín y el curita se ponía de espaldas junto con la congregación, igual que se hace en la tradición judía, que el Hassán, el que está haciendo los rezos y los que le colaboran, están todos de frente hacia el oriente y toda la congregación también está de frente hacia el oriente. Las comunidades conservadoras ya hacen los servicios desde hace un tiempo con como en una forma más circular, más participativa. El Hassán y el rabino y los que estén haciendo la enseñanza o las oraciones están de frente a la congregación y la congregación está de frente al que está orando, al que está dirigiendo el servicio. Y entonces una forma como más circular. La Iglesia Católica también adoptó esa forma. Entonces estas son pues reglamentaciones ritualistas de los distintos grupos religiosos y entonces unos se descalifican a otros. Por ejemplo, los grupos más tradicionales, ortodoxos, que mantienen la regla de que hay que hacer la oración todos mirando hacia el oriente, incluso el que está dirigiendo el servicio, critican a los que ya han hecho cambios, que el que dirige el servicio se hace de frente hacia la comunidad, hacia las personas. Eso es una cosa horrenda, es una cosa horrorosa. Se está violando una norma de algún Sanedrín que en alguna época estableció que el servicio se tenía que hacer de esa manera, todos juntos mirando hacia el oriente, y que no ha habido otro Sanedrín que se pueda restablecer, que pueda volver a ejercer las funciones judiciales aceptado por todo el pueblo hebreo, por toda la nación, que digamos o cambie la norma antigua a la nueva o reafirme la norma antigua y todo el mundo la tendría que seguir. Entonces, bastante complejo este tipo de cosas en las que nos metemos los seres humanos, nuestra naturaleza humana, nuestro razonamiento humano, nuestras emociones humanas. Y nosotros hemos tenido pues a veces
todas estas situaciones en la congregación, que por qué no estamos de espaldas, todos mirando al oriente, que por qué nos vamos a sentar en rueda, que por qué, bueno, cuestionando todas esas cosas porque venimos con esa tradición y creemos que eso no es santo, que eso es irreverente, que eso es como algo muy relajado, muy informal, muy irrespetuoso, y ya no se piensa que son normas humanas y que pues el todo es que se haga decentemente y con orden, que porque el que está delante no está de pie con un atril, que porque está sentado o cosas así. Nosotros sabemos que en la época de Yeshua la costumbre era que el que estaba enseñando se sentara y alrededor del que estaba enseñando se sentaban los que estaban escuchando y los que estaban estudiando con él. Se sentaban todos alrededor. Y si estaban en campo abierto, pues con mayor razón. Generalmente eran sentados en el piso. Y ese es el estilo hebreo más antiguo. El otro estilo de que el que está hablando o dirigiendo el servicio o compartiendo la enseñanza o guiando el rezo, se haga al frente y aún en una plataforma y aún hasta con un atril y el resto de las personas abajo y en grupo al frente, frente a frente, el grupo frente al líder, es un estilo más tipo griego. Y ambos estilos se han usado en las congregaciones indistintamente. Entonces dice el versículo 16, la palabra de Machía, el verbo de Machía, el dabar de Machía, y dabar es por una palabra en lugar de espíritu, more en abundancia en vosotros, enseñándoos y exhortándoos unos a otros en toda sabiduría, cantando con gracia en vuestros corazones al Señor, con salmos e himnos y cánticos espirituales. Entonces no hay que cantar solamente salmos. Y en el pueblo hebreo tenemos esta costumbre también. Nosotros vemos que en los Sidurim no solamente hay canciones, salmos o textos de la escritura. Vemos que también hay varios poemas y varios textos escritos por distintos rabinos que se les pone música, que se les pone melodía. Y hay varios himnos también redactados, inspirados por distintos fieles o por distintas personalidades devotas que quieren hacer un servicio al Señor o quieren exaltar y alabar y loar la grandeza del Señor. Entonces no tiene que ser solamente los salmos que están escritos en la Biblia. Maravilloso. Pero si alguien quiere componer un poema, componer un canto, componer una loa, una adoración, una alabanza que esté bien estructurado dentro de los aspectos espirituales, dentro del contexto de la palabra del Señor y de las cosas espirituales, está bien, está bien. Entonces, y el Señor, como dice la misma tradición judía, escucha la oración de todas las bocas. Entonces no pueden ser solamente cantos o no tienen que ser solamente cantos en hebreo. Si escucha la oración de todas las bocas, o sea, de todos los idiomas, entonces pueden ser cantos en español, en griego, en latín, en árabe, en hindi, en el idioma que se trate, solo que esté dentro del contexto, que no esté diciendo cosas contra la escritura o contra los principios espirituales establecidos. Y dice,
y todo lo que hagan, sea de palabra o de hecho, háganlo todo en el nombre del Señor Yeshua, dando gracias a Eloa Padre por medio de él. Entonces es muy importante agradecimiento, 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 agradecimiento los unos a los otros, agradecimiento al Padre, a Yeshua, y hacer las cosas en nombre de Yeshua. El nombre de Yeshua, ¿qué es el nombre de Yeshua? Es hacerlas en espíritu y en verdad, o sea, con la guía del Rúa, con la guía de Yeshua, con la autorización de Yeshua. No es simplemente que yo voy haciendo cualquier cosa y voy diciendo en el nombre de Yeshua, cuando de pronto es algo que no es lo que el Señor quiere, no es el momento, no es la manera, o en fin, lo que sea, y decir en nombre de Yeshua. No, en el nombre de Yeshua no es solamente decir algo así como un mantra, en el nombre de Yeshua es que yo estoy obedeciendo a la autoridad de Yeshua. Cuando él dice que se reúnen 2 o 3 en mi nombre y yo estoy ahí, es porque estamos reunidos sometiéndonos a la autoridad de Yeshua, bajo la dirección de Yeshua. Y si nos reunimos con esa sujeción y con esa obediencia, los 2 o los 3, a ese maestro, dice que entonces él va a estar ahí con nosotros, porque vamos a estar reunidos en su nombre. No es bajo una autoridad humana, caprichosamente imponiendo o exigiendo o determinando cosas que no llevan a ningún propósito espiritual, o poniendo dogmas que quieren implantar una autoridad y que realmente no corresponden a las expectativas de lo que Dios quiere que nosotros acordemos y manejemos en el propósito tanto de la convivencia como de la adoración. Y luego sigue ya con las recomendaciones familiares: casadas, estén sujetas a sus maridos, como conviene en el Señor. Maridos, amen a sus mujeres y no sean ásperos con ellas. Hijos, obedezcan a los padres. Entonces, después de que dio ya todos estos aspectos básicos, esenciales, fundamentales, que cada uno tenemos que tener en nuestro carácter y que se tienen que reflejar en la convivencia, en la congregación, ya él viene y nos dice cómo aplicar todo eso, porque eso tiene que tener un efecto especial en la familia, y porque la familia tiene que ser un núcleo esencial del crecimiento espiritual, tanto personal como de la congregación, de la comunidad. Entonces, esa partecita que va del 18 al 25 del capítulo 3, con el favor del Eterno la estaríamos viendo en la próxima oportunidad.